Pese a que este es mi último informe de la Nación, se nos ha ido volando el tiempo. Además tuvimos esas espectaculares presentaciones artísticas en honor a Manabí, Esmeralda, las provincias más golpeadas por el desastre del 16 de abril. Así que voy a tratar de ser breve. Casi no hemos dormido preparando este enlace, entonces si duele en el alma dejar aparte decenas de hojas, pero realmente se nos ha ido el tiempo. Y voy a continuar básicamente con la parte de evaluación. Ustedes saben que a lo largo de nuestro mandato planteamos 10 ejes de transformación. Los primeros 5 ejes eran parte del programa al asumir el poder en enero de 2007. Esto era la revolución constitucional, plasmada sobre todo en esa nueva Constitución de Montecristi, que marcó un antes y un después en cuanto a la larga y triste noche neoliberal, de esa noche sin sueños a los sueños compartidos del socialismo del siglo XXI. La revolución ética, la revolución económica, total cambio de modelo económico, la revolución social, un nuevo modelo de inclusión económica y social, y la revolución de la integración latinoamericana, integración que hoy día es amenazada por los representantes del pasado, por sus estrategias, por sus medios de comunicación, por su marketing político, por su falsa democracia. La democracia es buena para ellos mientras no haya riesgo de cambiar algo. Cuando hay riesgo de que algo cambie, que pierdan sus poderes centenarios, hay que utilizar todos los métodos y legítimas vías legislativas o cualquier otra vía para acabar con los gobiernos populares. Con el Plan Nacional del Buen Vivir en el 2009 se incluyeron 2 nuevos ejes: la revolución judicial y la revolución ambiental. En noviembre del 2012 se presentó el nuevo plan de gobierno, aprobado en las urnas en febrero del 2013, en lo que se sumaron 3 nuevos ejes: revolución urbana, del conocimiento y revolución cultural. Todos sabemos que durante los años de dominio de la partidocracia era común y hasta llegó a parecer normal en el llamado juego democrático que los candidatos hicieran promesas en campaña para tratar de ganar las elecciones y una vez en el poder hicieran cualquier cosa. Nosotros inauguramos una nueva ética política. Rompimos con aquella tradición de incumplimientos al honrar casi todas las promesas realizadas en 10 campañas victoriosas, y aquellas que no pudimos honrar dimos las explicaciones del caso, dimos la cara frente al pueblo ecuatoriano. Por supuesto, pues, en una política que cree que mentir es un recurso válido, no puede haber, queridos jóvenes, políticas sin principios, sin ética, pero aquí creen que la mentira en la política es un recurso aceptable. Por ejemplo, dicen que ofrecimos reducir el IVA y lo aumentamos. Efectivamente, lo ofrecimos reducir de 12 a 10. Y cuando quisimos implementarlo, hubo muchas voces que se opusieron y llegamos a un acuerdo nacional, lo dijimos en ese momento, que en lugar de reducir el IVA por la oposición que se había presentado, íbamos a reducir otros impuestos, como básicamente el ICE para las llamadas telefónicas que eran del sector comercial y de las personas naturales. Hoy, por la dificultad económica, hemos tenido que retomar ese impuesto a los 9 años en llamadas telefónicas, pero solo para el sector comercial. Pero eso no dicen que hemos incumplido con el IVA, eso es falso. En su momento se dieron las explicaciones, hubo gran oposición, se dieron las explicaciones y se tomaron alternativas. Decir que siempre se cumplen las promesas es arrogancia, es soberbia, es un imposible. Muchas veces hay motivos de fuerza mayor, pero hay que tratar de hacerlo y cuando no se puede cumplir, dar las explicaciones y, de ser el caso, las compensaciones correspondientes. Y eso hemos hecho a través de estos 9 años de gobierno, insisto, inaugurando una nueva ética política. En cada eje se han dado importantes avances, en muchos verdaderas revoluciones, y en no pocos también tenemos liderazgo a nivel mundial, como en el eje ambiental, al ser el primer y hasta ahora el único país del mundo en establecer derechos para la naturaleza, o con nuestra propuesta de crear la Corte Interamericana de Justicia Ambiental,
la cual debería sancionar los atentados contra los derechos de naturaleza y establecer las obligaciones en cuanto a deuda ecológica acumulada y consumo de bienes ambientales. Nada justifica, pueden hacer los malabares que quieran, pueden hacer las contorsiones intelectuales que quieran, pero nada justifica que tengamos tribunales para proteger inversiones, para obligar a pagar deudas financieras, pero no tengamos tribunales para proteger a la naturaleza y obligar a pagar las deudas ambientales. El día de ayer, después de 147 años, entró en vigencia total la oralidad en el sistema judicial ecuatoriano, tal como lo dispone la Constitución. Este fue uno de los ejes que incluimos en el 2009. No podíamos avanzar sin un buen sistema de justicia, no podía yo garantizarles la seguridad si habían 6.000 caducidades de prisión preventiva y salían delincuentes muy peligrosos, libres porque no habían obtenido sentencia a tiempo. Era urgente reformar la justicia. Este fue uno de los ejes que incluimos, insisto, en el 2009 y que sin la mayoría que nos otorgó en la Asamblea del Pueblo Ecuatoriano, así como ese rotundo sí en la consulta popular de 2011, hubiera sido imposible de lograr. Aquí una reflexión, queridos jóvenes. Como han perdido todas las elecciones en la última década, ahora resulta que ganar es malo. Que para que haya democracia, uno puede ganar la presidencia y perder la Asamblea. Prohibido olvidar lo que era el país de antaño. Cuando había terrible inestabilidad, cuando había conflicto de poderes, cuando había boicot permanente desde la Asamblea, en ese entonces Congreso Nacional, a los gobiernos de turno. No se imaginan la ayuda que ha sido contar con un bloque leal, consistente ideológicamente, de patriotas comprometidos en la Asamblea Nacional para poder cumplir nuestras promesas, nuestro plan de gobierno. También hemos declarado la lucha frontal contra el microtráfico, uno de los principales peligros para nuestra juventud. Lucha en la que no tengan ninguna duda, venceremos. Ya se han dado importantes avances, nuevamente gracias a las reformas institucionales facilitadas por la Asamblea Nacional, porque hasta hace pocos meses, de acuerdo con la ley, yo no era el responsable de la lucha contra las drogas. El CONCEP se hallaba en la Procuraduría General del Estado, pero en esa fluida comunicación con las diferentes instancias del Estado, más el apoyo legislativo con el cual contamos, se pudieron hacer las reformas correspondientes para darle esa responsabilidad al presidente y tener mucha más contundencia para enfrentar este peligro que acecha constantemente a nuestra juventud y que a nadie le quede la menor duda. Venceremos en esta nueva lucha por nuestros jóvenes, por su salud, por su bienestar, por su presente y por su futuro. El próximo gobierno, queridos compatriotas, recibirá un país económicamente más fuerte, con su Producto Interno Bruto duplicado en relación al 2006, con los ingresos generados por la explotación del ITT, por la inversión minera, por la exportación de energía hidroeléctrica, por las alianzas público-privadas en puertos y carreteras, los mayores egresos para proyectos estratégicos, como la repotenciación de la refinería y la construcción de las hidroeléctricas, sobre las que hay inversiones de cerca de 6.000 millones de dólares, han sido asumidos por nuestro gobierno. Nunca se hacían estas inversiones, porque les insisto, en el no hacer muchas veces estaba la corrupción, pero también significaba que uno asumiera los costos y los beneficios fueran para el siguiente gobierno. Nosotros no pensamos de esa manera, pensamos que los beneficios serán para el país, para las futuras generaciones, y hemos asumido ese costo en nuestro periodo. Y estos proyectos, como lo demostramos en la primera parte de mi intervención, ya generan y seguirán generando miles de millones de ahorro para el futuro. Hace algunas semanas, al inaugurar una carretera en la población lojana de Amalusa, doña Charito, una sencilla mujer de nuestro pueblo, decía en su discurso estas lindas palabras: sabemos que falta mucho por hacer, pero también sabemos, presidente, que nunca se ha hecho tanto como ahora. Han sido muchos los aciertos y avances, pero nosotros somos revolucionarios, nos concentramos en lo que falta por hacer. En el informe de Sandy, nuestra secretaria nacional de Planificación, lo ha dicho claramente. Por ejemplo, la única meta, el único objetivo del milenio que no logramos cumplir
fue el de mortalidad materna. Por ahí hay serios problemas de medición a nivel internacional. También nosotros, ustedes habrán visto en la curva que en un periodo, en unos años, subía, se duplicaba prácticamente la mortalidad infantil, la mortalidad materna. Eso nunca ocurrió. Lo que ocurrió es que había mejores registros. Sin embargo, ya probablemente en estos momentos hemos alcanzado la meta, estábamos muy cerca de cumplir, pero era una de las cosas que nos faltaba trabajar y hay que seguir trabajando. Otro punto ha sido, y aquí sí es para un gobierno de nuestra naturaleza una gran frustración, la poca reducción que hemos tenido en la nutrición infantil. No eludimos responsabilidades, las asumimos, pero aquí también hay una responsabilidad compartida con los gobiernos locales. Si no hay agua potable, alcantarillado, adecuado tratamiento de desechos sólidos, será muy difícil vencer la desnutrición infantil. Hay que redoblar esfuerzos en conjunto para enfrentar este gran mal que azota a nuestros niños y que los condena de por vida. Cuando un niño es desnutrido, con menos de 5 años, tiene desnutrición crónica, los efectos son permanentes en crecimiento, en desarrollo intelectual, en motricidad. Es uno de los grandes desafíos que tiene el país. Pero otro desafío, el imperativo moral del país y del mundo, es superar la pobreza. ¿Por qué? Porque por primera vez en la historia, esa pobreza no es fruto de la escasez de recursos, no es fruto de la falta de alimentos, de bienes, de tecnología, existen. No es fruto solamente de la baja productividad que todavía tenemos en el país, pero con la productividad actual, con el nivel de producción actual, ya podríamos eliminar toda clase de pobreza si tuviéramos una mejor distribución de los recursos. Y en esto tenemos que ser enfáticos. El socialismo del siglo XXI se puede resumir en una palabra mágica: justicia. Justicia social, justicia ambiental, justicia étnica, justicia intergeneracional, justicia en todos los sentidos. Por eso presenté el año anterior, en este mismo evento, las leyes de herencia y plusvalía. Cuánta reacción se generó al respecto y nos desconcertó a muchos de nosotros, que aprendamos de la experiencia y que no nos vuelvan a asustar los mismos de siempre, aquellos que portan luto, y será luto eterno, porque el país ya cambió y no permitiremos que vuelva al pasado. Nunca fueron más de 5.000, pero con la complicidad de la prensa de siempre, de su propia prensa, pues todos los días salían en primera página y con una violencia inusitada. Compañeros, cualquier incremento del valor de un activo que no es fruto directo de las acciones del respectivo agente económico es ganancia legítima y algunas veces inmoral, y nos convierte en una sociedad patrimonial y nos aleja de la democracia meritocrática, que es lo que deseamos, lo que queremos, una democracia en base a méritos. Calculamos que en los 9 principales municipios del país, más de 600 millones de dólares se han ido a manos privadas por concepto de la plusvalía que genera la inversión estatal. Pero nadie dice nada de esta apropiación de la riqueza social. El ejemplo más clamoroso fue el edificio UNASUR. Por la propia construcción nuestra, con recursos del pueblo ecuatoriano, se multiplicó por 6 el valor de los terrenos aledaños. Y luego, cuando tuvimos que expropiar esos terrenos para hacer áreas verdes, tuvimos que pagar 6 meses más por nuestras propias obras. Y eso es dinero, recurso de todos ustedes. Pese a que tan solo 3 de cada 1.000 ecuatorianos reciben una herencia cada año. 3 de cada 1.000 ecuatorianos. 3 de cada 1.000. 0.3%. La prensa de siempre, con su desinformación, no nos engañemos, confundió a las grandes mayorías, inmovilizó a las grandes mayorías que siempre estaban con nosotros, y los grupos opositores minoritarios, con esa inmovilización de la mayoría, generaron una violencia inusitada, como decía hace un momento. Tuve que ceder a la sinrazón, no porque me asustaran, estamos acostumbrados a enfrentar esta clase de situaciones, fundamentalmente porque en pocos días recibíamos la visita de su santidad el Papa Francisco. Convoqué a un gran debate nacional sobre las leyes en particular, pero en general sobre la clase de país que deseamos, una democracia o una aristocracia, donde unos pocos nacen en cuna de oro y todavía muchos nacen sin cuna. Y ofrecí abiertamente que si alguien me demostraba que alguna de las leyes, como se hizo creer, afectaba a los pobres o a la clase media,
archivaría definitivamente los proyectos. De igual manera me comprometí a que si, como se dijo una y otra vez, por lo mismo de siempre, alguien demostraba que las leyes eran con fines recaudatorios por un supuesto despilfarro de los fondos públicos, también archivaría definitivamente las leyes. Le insisto, el gran Bolívar nos decía, no nos dominarán por la fuerza, sino por la ignorancia. El que entiende algo de economía, decir que un impuesto de herencia, un impuesto de plusvalía recaudatorio, lo dejan de año en primer nivel de economía. No pudieron demostrar nada, porque sencillamente todo era falso. Se trataba tan solo de una justa distribución, ya no del ingreso, de la riqueza de los que más tenían y recibían gratuitamente esa riqueza, por obras públicas, con la revalorización de sus terrenos, por descarada especulación con esos terrenos, por información privilegiada, al saber que por ahí iba a pasar una nueva carretera y compraban anticipadamente esos terrenos, esos bienes inmuebles, o en el caso de la herencia, por recibir, tener un apellido, por pertenecer a una familia, por tener determinados contactos, insisto, nacía en cuna de oro o recibía esa riqueza ya creada. Pese a la inmensa concentración de medios de producción, estos son unos grandes problemas que tiene que tratar el país, y en manos de poderosos grupos familiares, pese a la inmensa concentración de medios de producción que existe en el país, por las difíciles circunstancias económicas, no por las protestas y por la violencia de los de luto, por las difíciles circunstancias económicas que estábamos pasando el año anterior y que continuamos atravesando, acepté excluir de la ley a los bienes productivos que quedan con la tabla actual. Cabe indicar que en una economía capitalista desarrollada, donde la propiedad de la empresa es diferente a la administración de esta, un impuesto a la herencia no tendría por qué afectar las decisiones empresariales. Eso es lo que tenemos que cambiar en Ecuador, pero todavía no estamos en ese punto. En consecuencia, para evitar mayor incertidumbre económica, me comprometí, y como siempre cumpliré mi palabra, con un grupo de empresarios para que la nueva tabla del impuesto a la herencia no se aplique a los bienes productivos. Del debate nacional surgieron varias inquietudes, varias recomendaciones. Cometimos tal vez un error estratégico al reducir a 100 salarios básicos la tabla exenta del impuesto a la herencia. Antes era un poco más, pero esto no recaudaba casi nada, era tan solo para seguir consolidando la cultura tributaria. Pero de esto se agarró cierta prensa y ciertos grupos opositores para decir que afectábamos a la clase media, aunque insisto, solo 3 de cada 1000 ecuatorianos reciben alguna clase de herencia por año. En consecuencia, establecimos algo contundente, porque no nos interesa, o sea, no tiene efecto en redistribución de riqueza los que reciben poca herencia, son los que reciben grandes herencias. Aquellos herederos privilegiados que van a recibir $200 millones alguna vez en su vida, es necesario que compartan, insisto, aquellos que nacen en cuna de oro con aquellos que nacen sin cuna. Por eso, establecimos ahora la base exenta en 40 años, toda la vida laboral de un trabajador, 40 años de trabajo de un trabajador, de un obrero, esto es 480 salarios básicos unificados. Si me ponen la anterior, por favor, lo que significa una base exenta, ¿no?, de $175.000, que si hablamos de una familia con 2 hijos, muere el padre, hereda la esposa y los 2 hijos, debería significar un patrimonio para empezar a pagar algo de más de $702.000. Además, con esto obviamente, y vamos a ver algunas cifras, menos gente que con el actual sistema pagará el impuesto a la herencia, pero los más altos niveles, los que heredan más, pagarán una tasa más alta. Eso se llama justicia redistributiva. Pero para evitar las infamias, como que si esto era para recaudar, también en los debates llegamos al compromiso de que todo esto se aplicaría, todos los fondos recaudados se utilizarían para becas académicas para los grupos más vulnerables y minorías étnicas. Con esta nueva tabla exenta, esto implica que, por ejemplo,
de los 43.300 declarantes de impuestos de herencia del 2015, solo 185 pagarían impuestos, menos que antes, uno por cada 89.000 ecuatorianos, y de ellos apenas 76 personas, los ricos entre los ricos, pagarían más, como es correcto. Vamos a ver ahora qué dicen los de siempre. ¿Por qué nos engañan? Nunca le interesaron los pobres, nunca le interesó a la clase media, les interesó cuidar su riqueza, cuidar su herencia, seguir acumulando la riqueza. Insisto, todos los ingresos recaudados irán para becas de los grupos vulnerables y minorías étnicas, con lo cual nuevamente se les derrumba la falacia de fines recaudatorios. Y en el caso de la plusvalía, créanme, hemos tenido decenas de discusiones, decenas de debates, de foros, y prácticamente no se ha encontrado ninguna observación de fondo. Esto fue un engaño total. Como la tasa sobre la ganancia extraordinaria, el 75%, le dieron a la gente: si vendes tu casita, te cobran en la ganancia el 75%. Eso es falso. Es sobre la ganancia extraordinaria, que es a partir de un rendimiento razonable por año, que bordea el 8%. Eso significa que si en 10 años ustedes venden su casa al doble de lo que compraron, pagan 0 por impuesto a la plusvalía. Y si es más del doble, pagarán 75%, pero sobre el margen, sobre el excedente, lo cual significa un impuesto real bajísimo. Son cosas complicadas técnicamente, pero lo utilizan precisamente por ser complicado para engañar, para confundir. Pero aquí una lección aprendida, compañeros: a tener fe, confianza en su gobierno. Nosotros nos debemos solo a ustedes, a las grandes mayorías, al bien común, a no dejarse engañar nuevamente. Incluso de aplicarse el nuevo sistema de plusvalía, la primera venta no paga impuestos, porque con la dolarización se pulverizaron los precios. Entonces hay que actualizar los precios para poder calcular la ganancia extraordinaria. Y la segunda venta, insisto, solo pagaría impuestos. No es que si ustedes compraron un bien inmueble a 100, lo venden a 200, pagan impuestos sobre los 100 adicionales. No. Si la ganancia extraordinaria, calculándose la tasa de interés respectiva, 7.6% anual aproximadamente, es solo de 10, es sobre ese 10, ese margen excedentario, que se pagaría el impuesto. Les aseguro que la mayoría del pueblo ecuatoriano, pusimos las tablas en el SRI, voy a pedir que las pongan nuevamente, por favor, Leo Orlando, director del SRI, pueden hacer sus cálculos. Recuerden que el impuesto es de la segunda venta. Ahorita pueden vender sus bienes inmuebles con la tabla actual. Y luego la segunda venta empieza el nuevo sistema. Hagan los cálculos en la tabla, en la calculadora SRI, y verán que la inmensa mayoría de ustedes pagará menos o pagará nada. Porque no se trata de recaudar más, se trata de recaudar mejor. Se trata de impedir básicamente dos cosas: la especulación del suelo. Y el mercado inmobiliario tuvo una gran afectación el año pasado por la serie de rumores y desinformación sobre esta ley, muchas veces por culpa de sus propios dirigentes, porque si hay algún beneficiario con la ley de plusvalía es precisamente el sector inmobiliario. Uno de los cuellos de botella para el desarrollo inmobiliario es la especulación del suelo. Con la ley de plusvalía se acaba esta especulación del suelo y se acaba una de las formas más extendidas de evasión de impuestos, que es la evasión del impuesto predial. Me costaba 100, lo registraba a 60, a 30 muchas veces, en serio, se registraba a la tercera parte del valor real del bien y pagaba mucho menos en impuesto predial. Pero si ahora, cuando me lo vende, yo tengo que pagar los 100, desde 30 a 100 ya hay una ganancia extraordinaria, ya no se va a minimizar esa forma de evasión de impuestos. Y nuevamente, que esto era una desesperación del gobierno por la falta de recursos. Este impuesto va a los municipios, los impuestos prediales van a los municipios, con lo que se derrumba nuevamente la falsedad de que su afán era recaudatorio. Y les insisto, se los aseguro, la inmensa mayoría pagará menos impuesto predial. Pero el nuevo sistema servirá para evitar especulación de tierras y la evasión del impuesto predial, pues nadie querría subvalorar la compra de un inmueble. Como siempre se dijo, no se busca recaudar más, sino recaudar mejor.
Continuaremos con el debate nacional. Hay una reforma importante a la ley de plusvalía. En la transitoria, en la ley final, en el proyecto final, se exoneraba a los constructores del impuesto predial para promocionar la construcción, el desarrollo inmobiliario. No así en el periodo de transición. En el nuevo proyecto incluso estamos poniendo en el periodo de transición la exoneración total a los constructores del impuesto predial, lo cual será un importante impulso a la construcción. Nos engañaron. Ojalá que aprendamos de la experiencia, a no tener miedo, a tener fe, a nunca más dejarse impresionar por los de luto. Pueden gritar mucho, pueden hacer mucho ruido, para eso tienen sus medios de comunicación, para eso tienen su poder económico, su cámara de producción y sobre todo su arrogancia y su prepotencia. Pero somos más, muchísimos más, y si mañana fueran las elecciones, los volveríamos a derrotar 3-1. La gran mayoría es silenciosa, lo sé muy bien, desde mi época estudiantil, cuando estudiaba en ese entonces en una universidad bastante exclusiva, aunque yo estaba becado, hacía política universitaria, era la universidad más reaccionaria de todo el país y tal vez la facultad más reaccionaria y la universidad más reaccionaria. Y antes de cada elección yo era candidato, ustedes veían 200 carros en caravana y nosotros no teníamos ni carros, veían los carteles amarillo y rojo porque en esa época era el gobierno de León Febres Cordero y gobernador era Jaime Nebot y nos daban hasta bala, ¿ya? Y en todas las elecciones los derrotamos. Las grandes mayorías son las mayorías silenciosas, jamás olvidar aquello. Continuaremos con el debate nacional y pasado un tiempo prudencial, ahorita tenemos la concentración en emergencia nacional, enviaré nuevamente los proyectos a la Asamblea. Como manifesté en su momento, no tenemos de qué avergonzarnos, estamos haciendo lo correcto, un país más justo, un país más solidario, un país de igualdad de oportunidades, una verdadera democracia, no una aristocracia. Es una de las cosas más coherentes y revolucionarias que haremos. Es pasar de la aristocracia perpetua a la igualdad de oportunidades, a una verdadera, insisto, democracia. Queridos compatriotas, al conmemorar un aniversario más del 24 de mayo de 1822, rendimos homenaje a nuestros próceres, a nuestros antepasados, a quienes sacrificaron su bienestar individual por la felicidad de la mayoría. Este es mi último informe a la nación. He sido amado por muchos, lo cual significa casi ineludiblemente ser odiado por pocos. Pero me llena de orgullo que estos últimos sean los mismos que hace un siglo se vistieron de luto cuando se aprobó la Constitución alfarista de 1906, que puso al Estado ecuatoriano en la modernidad. Que sean los mismos patriarcas de la componenda, como los llamó el presidente Roldós, cuya trágica muerte recordamos el día de hoy. Que sean los del pacto de la regalada gana, los de la camioneta, de la planadora o los de la pichicorte. Ya se olvidaron de todo aquello. Que sean los mismos que desfilaron por las calles de Guayaquil, luciendo crespones negros para defender a banqueros corruptos. Que sean los mismos que vistieron de luto en el 2015, diciendo que defendían a la familia, a la clase media, a los pobres, cuando en realidad solo defendían sus negocios, sus riquezas. Que sean los mismos que tienen sus fortunas fuera del país. Siempre hemos compartido el pensamiento del viejo luchador cuando dijo: si en lugar de afrontar el peligro hubiera yo cometido la vileza de pasarme al enemigo, habríamos tenido paz, mucha paz, la paz del coloniaje. Han sido sin duda los años más intensos de mi vida. Solo quiero agradecer a mi pueblo, a mi gente, por haberme dado la oportunidad de servirle y el honor más alto al que puede aspirar un ciudadano, el de presidente de la República.
Ecuador ya cambió. Hoy tenemos una década ganada. Las madres ya no lloran despidiéndose de sus hijos migrantes, sino de sus hijos becados para conquistar sus sueños en las mejores universidades del mundo. Hoy las lágrimas no son de angustia en las afueras de los hospitales porque una mujer pobre deba parir en la calle, sino por la alegría de la vida, por la celebración del nacimiento en maternidades y centros de salud con los mejores equipos del mundo. Gracias, mil gracias a todas y a todos, a mi equipo de trabajo, a nuestro vicepresidente Jorge Glass, a nuestro siempre recordado Lenín Moreno, a las ministras y ministros, secretarias y secretarios de Estado, a todas las autoridades que forman parte del gobierno, de las distintas entidades públicas y del Estado con las que siempre hemos tenido una gran coordinación. Gracias a todas las funcionarias y funcionarios públicos. Gracias al Servicio de Protección Presidencial, verdaderos amigos que cuidan de nosotros y de nuestras familias. Gracias a todo el personal de Carondelet, gracias a los compañeros que trabajan en el despacho presidencial, sin horario ni calendario. Hoy estuvimos hasta más de las 3 de la mañana y sin embargo mantienen la sonrisa constante, la paciencia y la solidaridad con el presidente. Gracias a los compañeros asambleístas. Qué importante para la década ganada ha sido tener mayoría absoluta en la Asamblea y la lealtad, disciplina de nuestros compañeros. A eso, los de siempre, los que después se quejan de agresiones, de atentados a la libertad de expresión, etc., a eso los de siempre le llamaron borregos. En verdad, somos simples corderos para nuestro pueblo y estamos dispuestos a cualquier sacrificio para servirle a él. Gracias a las autoridades locales con las cuales hemos trabajado y trabajaremos siempre con un sentido de patria. Gracias también a los representantes de ese periodismo responsable y ético que sí existe y que reconocemos. Gracias a los queridos compañeros y compañeras de Alianza País por compartir y participar de este sueño, por sembrarlo y cultivarlo en todos los rincones de la patria. Hubiera querido enviar un saludo, un agradecimiento también a nuestros opositores, cuya crítica constructiva nos hubiese ayudado a superar errores y mejorar la gestión. Por desgracia, esa oposición nunca existió. En lugar de una razonable oposición, hemos tenido siempre enemigos feroces, opuestos a todo el tiempo, que han lanzado muchas piedras, pero han sido incapaces de proponer ideas, con contradicciones a diestra y siniestra. Hoy está en toda una campaña diciendo que las medidas económicas urgentes son recesivas, pero aplaudían el FEIREP. ¿Y qué más recesivo que tener miles de millones fuera del país? En este largo recorrido, muchos han partido antes que nosotros. Recordamos a Guadalupe Larriba, querida compañera, militante socialista, que nunca se ha ido ni se irá de la Revolución Ciudadana. Llevamos en el corazón a su hija Claudia, de apenas 16 años, quien la acompañaba en el viaje fatal. Recordamos al querido amigo, compañero, coronel John Merino, de Infantería Aérea, mi jefe de seguridad, que en agosto de 2009 dejó en asamblea al presidente reelecto para que asumiera nuevamente el mando y luego fue directamente a cuidados intensivos de donde nunca salió. Jamás podremos olvidar a los caídos aquel nefasto 30 de septiembre de 2010, al joven estudiante Juan Pablo Bolaños, a los soldados Jacinto Cortés y Darwin Panchi, los policías Edwin Calderón y Froilán Jiménez.
Mi agradecimiento imperecedero a todos quienes salieron a las calles y plazas para defender este proceso, para detener el golpismo, para conquistar los sueños y combatir por la esperanza. Mi homenaje a la memoria del sargento segundo Cristian Javier Hunda, del teniente Jorge Luis Flores y del capitán, piloto y querido amigo Héctor Caicedo, trágicamente fallecidos el 20 de febrero del 2014, cuando se estrelló el helicóptero presidencial. De igual forma me abrazo fraterno una vez más a la familia de los 22 heroicos soldados de la patria que fallecieron en el accidente aéreo del 15 de marzo pasado, la mayor tragedia en la historia de nuestras Fuerzas Armadas, que enlutó a familias, enlutó a la patria entera. En este trayecto también lamentamos la partida de dos hermanos de la patria grande y gigantes latinoamericanos. Me refiero al presidente Néstor Kirchner y al eterno comandante Hugo Chávez Frías. ¿Cuánta falta nos hace? Y por supuesto, gracias a nuestras familias, a nuestras hijas, hijos, esposas, esposos, madres, padres, que comparten las alegrías y las tristezas, los éxitos de lo alcanzado y las expectativas de lo que tenemos aún por hacer. Gracias a Ann, a Sofi, a Ninic, a Miguelito, que han tenido que soportar tantas infamias y horas de ausencia. Gracias a mi madre por su amor y oraciones. Gracias a mi hermana por su permanente apoyo. Gracias a todos los ecuatorianos de nacimiento de corazón, a nuestros hermanos migrantes, a nuestros soldados y policías, a nuestros obreros, amas de casa, estudiantes, maestros, pequeños emprendedores de la economía social y solidaria, empresarios, patriotas que la apuestan al país. Gracias a las compañeras y compañeros de comunas, nacionalidades y pueblos. Gracias a nuestros campesinos, a los trabajadores asociados y cooperativistas del área rural, a los grupos de atención prioritaria, mujeres, niños, adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores y jubilados, grupos LGBTI. Ecuador, Imanala, Huayquicuna, Panicuna, Imanala, Uyachi, Iscunguataquipa, Ecuadorca, Xicanmi, Iscunguataquipa, Ecuadorca, Mushu Yascami, Kunanca, Mushu Ñancuna, Chacacuna, Milenio Yachana, Huasicuna, Mushu Hampi Huasicuna, Yacuan Michata Ruranacuna, Shukunatat Pashmi Charinchik, Yuyarichik, Sarunca, Kaikunaka Mana Tiyarcacho, Kunanka Kaipi Chaipimi Tian, Uyachi, Chaipimi, Huacaichisca Kulki, Chaipimi, petróleo Kulki, Chaipimi, impuesto Kulki, Chaipimi, minería Kulki, Ari, Tiyasca Kulkitaka, Manayanka, Gastarganchichu, Uyachik, Aztaca, Rurana, Tiyascata, Chanchanchigmi, Chinapas, Ñucanchi Sinaca, Mana Pipas, Rurascacho, Chaitapas, Chachanchigmi, Ari, Kunanca, Ecuadorca, Xicanmi, Sinaca, Tucui, Sunguan, Caparizu, Ecuador, Causachun, Ecuador, Causachun, Huauquicuna, Panicuna, Cayacama, Cayacama. Queridos jóvenes de mi patria, mis últimas palabras para ustedes. Donde está tu tesoro, está tu corazón, dice el Evangelio. Tengan la seguridad de que mi tesoro no es el poder, sino el servicio. Tener un país sin miseria, pero también sin lujuriosos derroches. Un país que supere la cultura de la indiferencia, como lo dice el Papa Francisco. Donde se acaben los descartables de la sociedad, en el cual trabajemos para los hijos de todos y así juntos
alcanzar el buen vivir, el summa causae de nuestros pueblos ancestrales. El bien común es la razón de ser de la autoridad política. Es ese bien común el que hemos tratado de construir en Ecuador desde hace 9 años. Mi sueño, queridos jóvenes, siempre fue trabajar por mi patria. La vida me dio la oportunidad no únicamente de trabajar, sino de liderar un proceso de cambio histórico. Ecuador no ha vivido una época de cambios, sino un verdadero cambio de época. Recuerden que el desarrollo es básicamente un proceso político. La pregunta clave es quién manda en una sociedad, las élites o las grandes mayorías, el capital o los seres humanos, el mercado o la sociedad. La satanización del poder político, sobre todo en América Latina, es una de las estrategias de inmovilización de los procesos de cambio, a no caer en esa trampa. Hemos avanzado mucho, pero aún nos falta consolidar la relación de poder en función de la gente, el poder popular, el poder de las grandes mayorías y dentro de esas grandes mayorías los más pobres. Aún están allí con sus cámaras de producción, con sus medios de comunicación, con su poder económico, con su ideología disfrazada de ciencia. Los principios sobre los que hemos basado nuestra acción es la supremacía del trabajo humano sobre el capital, el construir una sociedad con mercado, pero no de mercado, donde vidas, personas y la propia sociedad se convierten en una mercancía más. No creo en manos invisibles. La historia nos demuestra que para lograr la justicia e incluso la misma eficiencia se necesitan manos bastante visibles. Se requiere acción colectiva, de una adecuada pero importante intervención del Estado, con la sociedad tomando conscientemente sus decisiones por medio de procesos políticos. Queridos jóvenes, en un año más ya no estaré aquí. El país debe descansar de mí y sinceramente yo también debo descansar un poquito del país. No es fácil gobernar un país como Ecuador, con una terrible prensa tremendamente corrupta, deshonesta, vocera de los grupos de siempre, con tal nivel de incoherencia, inconsistencia, en una supuesta oposición, con la mentira como instrumento, el engaño, sin respetar principios, sin tener escrúpulos. No es sencillo. Algunas veces dicen que yo soy irascible. Creo que soy una persona común y corriente. Los raros eran los presidentes que no se inmutaban ante tanta infamia, tanta calumnia. No esperen nunca de mí que me deshumanice por ser presidente de la República. En mi primer mensaje a la Nación, el 15 de enero de 2007, les decía, desde la humildad de mi patria morena, que jamás defraudaría a mis compatriotas y que consagraría todo mi esfuerzo con la ayuda de Dios y bajo las sombras libertarias de Bolívar y de Alfaro a luchar por mi país, por esa patria justa, altiva y soberana que todos soñamos y que todos merecemos. No hemos descansado para cumplir esa promesa. Y aunque hemos hecho todo lo que hemos podido y no todo lo que hubiéramos querido, es claro que Ecuador ya cambió y que esta es la década ganada. Hasta entregar el gobierno va a ser un año muy duro, en lo humano, en lo económico, en lo político, en lo internacional. Los de luto tratarán de aprovechar las dificultades económicas y la arremetida feroz de la derecha internacional para volver al poder, para llevarnos al neoliberalismo, para llevarnos al pasado. Queridos jóvenes, queridos compatriotas, la única respuesta posible es la victoria. Que nos roben todo, menos la esperanza. Por ustedes, compañeras y compañeros, por esa esperanza reverdecida, por su autoestima recuperada, por la alegría de nuestros niños y jóvenes, por los logros alcanzados, por haber recuperado nuestra capacidad de soñar. Todo esfuerzo ha valido la pena. Muchas gracias, patria querida, y hasta la victoria siempre, compatriotas.